Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Valdés Ríos. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, más específicamente en la Facultad de Derecho de la misma. Y estoy aquí para presentar mi actividad del segundo parcial de Introducción a la Ciencia Política, en el cual he decidido hablar acerca del humanismo. Como podemos ver, aquí tenemos mi presentación. Podemos ver que es un poco simple en diseño, pero creo que se relaciona bastante bien con el tema en cuestión. Podemos ver aquí estas estructuras grecorromanas bastante relacionables y que creo que nos ayudarán bastante a acompañar esta explicación. Así que comencemos. Para empezar, creo que es menester hablar acerca de qué es el humanismo. Pues el humanismo podemos relacionarlo como una postura filosófica que enfatiza el potencial individual de cada ser humano y en conjunto como especie, considerándonos como un punto de partida para las artes, la filosofía e incluso la moralidad. Todo esto como parte de leyes naturales y generalmente de naturaleza positiva y bastante antropocentristas y que generalmente son un poco contrario a teorías como por ejemplo posturas más teístas. Es una cualidad bastante considerable, ¿no?, del humanismo, que es eh, el antropocentrismo, y ir un poco en contra de posturas más teístas de la vida. La etimología, por supuesto, es algo bastante importante que nos puede ayudar bastante a entender el contexto detrás del humanismo. Y podemos decir que la palabra en sí pues deriva del, por supuesto, el latín, que prácticamente todos los conceptos que analizamos de este objeto, disculpen, surgen del latín. En este caso, humanitas, el cual es un concepto que, como podemos ver, está utilizado para referirse a valores que se relacionan con la educación liberal. Por supuesto, el concepto del humanismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido modificándose, pero es un buen punto de partida para poder entenderlo de una manera más concreta. Por supuesto, es bastante necesario hablar de los orígenes de este movimiento, los cuales, bueno, el cual, mejor dicho, surge en la Italia del siglo XIV, también bastante relevante hasta el siglo XV, 1300, 1400 aproximadamente, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, lo cual es bastante necesario, bastante importante destacar que pues es un movimiento, al igual que el Renacimiento y varias revoluciones liberales, ¿no?, como se manejaron en este objeto de estudio, pues surgen en Europa, ¿no?, y por ende en Occidente es donde tiene un impacto más grande. Y por supuesto, los antecedentes del humanismo pues se eh, pueden encontrar desde hace mucho más tiempo en el pasado. Más específicamente los filósofos griegos podemos notar aquí, incluso mucho más atrás que Roma. Prácticamente Grecia es algo así como la madre de Roma. Y pues estos filósofos griegos presocráticos, es decir, previos a Sócrates, que es probablemente una de las eminencias más grandes en el mundo de la filosofía y es uno de los mayores grandes pensadores de este lado del mundo, pues estos antecesores, podemos llamarlos, pues se basaron en intentar de explicar el mundo a través de la razón humana, la ley natural, y como ya mencioné, que el humanismo se desprende bastante de posturas más teístas, pues se desprende del mito, la religión y por ende la tradición, enfocándose más en el potencial humano y un poco más en la razón. Por supuesto, tenemos distintos tipos de humanismo, como por ejemplo el humanismo religioso, que surge a partir de humanistas del siglo XX
que se juntaban y en conglomeraciones similares a iglesias. El humanismo renacentista, que como sabemos el humanismo se relaciona bastante con el Renacimiento, el humanismo cristiano, el humanismo ético, el humanismo científico y por supuesto el humanismo secular, que el humanismo secular es un poco eh, sinónimo del humanismo más contemporáneo, mientras que el humanismo científico, otra cualidad bastante general del humanismo, eh, es que se basa bastante en el método científico, que a estas alturas creo que la mayoría ya puede conocer el método científico, la observación, el análisis, etcétera. El humanismo, por ejemplo, también una postura que no necesariamente hay que entender es que el humanismo no necesariamente está peleado con la religión. Por ejemplo, el humanismo renacentista eh, fue principalmente influenciado por cívicos y eclesiásticos de la época y generalmente el humanismo ha tenido bastante repercusión de todo tipo de personas, generalmente relacionadas con autoridades eclesiásticas, más sin embargo sí representa, al igual que el renacentismo, una etapa de cambio, una etapa distinta para la humanidad. Por supuesto, el humanismo tiene un impacto bastante importante para la humanidad, para la sociedad tal y como la conocemos, especialmente incluso hoy en día, eh, ya que como todo movimiento importante que se dio en Europa, pues es bastante sencillo determinar el impacto que tuvo tanto cultural como científica y sobre todo moralmente en este lado del mundo, porque es evidente que la forma de pensar eh, más occidentalizada pues no es la misma que tienen otros lugares del mundo, como por ejemplo el continentes, por ejemplo Asia, pues no compartimos esas mismas ideologías y es por eso que muchas veces el humanismo ha sido incluso tildado de una especie de forma de neocolonialismo, especialmente porque varias ideas principales del humanismo son adoptadas por varias instituciones que proclaman por la seguridad de todos los individuos, como por ejemplo podría ser la Organización de las Naciones Unidas, y eso es otra cosa que también puede que no agrade mucho a otras culturas, y es que el humanismo apela mucho a la democracia principalmente. Y pues algunos de sus principales figuras, algunas de sus principales promotores son bastante conocidos, bastante reconocidos, pensadores y escritores, eh, como por ejemplo podrían ser Nicolás Maquiavelo con su obra de El Príncipe, que es probablemente su obra más emblemática, en la que, como dato curioso, incluso surge la frase bastante reconocida universalmente del bien justifica los medios, que básicamente nos habla de las cualidades que debe tener un buen príncipe, aunque podemos cambiar la palabra príncipe para adaptarse a un concepto un poco más eh, occidental y más reciente, pues un buen líder. También podemos encontrar a grandes pensadores que influyeron mucho a la cultura, como por ejemplo Dante Alighieri con su obra de la Divina Comedia, bastante importante y bastante icónica, y podría decirse que es literatura universal. Eh, Tenemos también a Nicolás Copérnico con su modelo heliocéntrico, que también va muy de acorde con estas ideas del humanismo, de ir siempre en busca de la razón y generalmente exaltar las capacidades humanas, lo cual también va muy de acuerdo con, por ejemplo, los trabajos de Leonardo da Vinci, que también es creo que es una eminencia bastante
relevante para este lado del mundo y para la historia universal, El hombre de Vitruvio. Creo que no hace falta eh, destacar la relevancia de estas obras. Y en general eso fue el humanismo, fue un movimiento que impactó tanto cultural como, como incluso políticamente. Como ya dije, el humanismo tiene una clara tendencia a la democracia y a procurar el bienestar individual de cada persona, la libertad, la igualdad, equidad. Eh, Eso fue lo que me hizo elegir este tema. Me pareció bastante importante y bastante interesante, y creo que es por eso que decidí hacer este trabajo más como una charla, eh, más que simplemente escribir y escribir eh, varios párrafos para tratar de explicar que entendí el tema. Me siento más cómodo hablando, eh, hablando a la cámara directamente. Eh, Espero que esto no dure más de lo que debería, pero pues espero dejar en claro que eh, me parece una postura bastante positiva. Me pareció bastante interesante sobre todo el tema de cómo ha influido a la moralidad humana, que me considero personalmente es uno de mis temas favoritos, el dónde surge, el por qué surge, cuáles son las diferencias entre este lado del mundo y el otro lado del mundo. Y el humanismo, la verdad, es una postura que, al igual que el Renacimiento, marcó un antes y un después en no solo Europa, sino en todo Occidente, aunque, bueno, prácticamente todo lo que ocurre en Europa eh, del siglo XIX para abajo o siglo XX para abajo es considerado algo súper importante a nivel occidental. Me parece un tema muy interesante. Eh, la verdad no preparé ningún guión para esto, pero bueno, a este punto ya se me acabó el guión un poco. Eh, y espero que haya quedado bien. Espero que mi trabajo haya quedado concreto. Eh, Siento que el tiempo fue un poco corto, de 5 a 7 minutos, pero bueno, traté de hacerlo lo más comprimido y sencillo que pude.